No fue una pelea. No hubo gritos, ni platos rotos, ni lágrimas dramáticas frente al espejo. Solo el silencio. Ese silencio frío que se instala cuando alguien ya no está, aunque su cuerpo siga ocupando espacio en tu casa. Recuerdo perfectamente el momento en que dejé el último sobre en el buzón. La brisa me acarició el cuello y una voz muy baja dentro de mí susurró: algo se ha roto. Envié las invitaciones con una mezcla de nerviosismo e ilusión. Había diseñado cada detalle con mis propias manos, desde la tipografía hasta el color del lazo. Era mi forma de decirle al mundo: me caso, encontré a mi persona. Pero a medida que los sobres salían, Santiago se fue apagando, como si con cada destinatario, con cada confirmación de asistencia, él diera un paso atrás, en lugar de adelante. Lo noté primero en su mirada. Ya no me sostenía los ojos cuando hablábamos de la boda. Luego vinieron las respuestas breves, las excusas para no acompañarme a elegir el vino, las noches en las que prefería trabajar en lugar de abrazarme. Al principio lo justifiqué: el estrés, el trabajo, los nervios. Pero en el fondo, algo en mi pecho comenzó a doler de una manera que no se calma con razones lógicas. Y aquí estoy hoy contando esta historia, no porque quiera revivirla, sino porque sé que muchas mujeres han sentido ese vacío, ese momento exacto en que una promesa empieza a deshilacharse, justo cuando debería ser más fuerte. Me llamo Camila, tengo 32 años y siempre pensé que el amor verdadero se construía con paciencia, con detalles, con lealtad. Soy diseñadora gráfica, trabajo desde casa y durante muchos años creí que llevaba una vida bastante normal, con altibajos como todos, pero sin grandes sobresaltos. Soy hija única. Mi madre es costurera, mi padre jubilado del ferrocarril. Crecí en una casa modesta en las afueras de Monterrey, entre telas revistas viejas y el olor a café recién hecho que nunca faltaba en la cocina. No tuve una adolescencia rebelde, ni un primer amor escandaloso. Siempre fui prudente hasta para enamorarme. Por eso, cuando conocí a Santiago, sentí que la vida me estaba diciendo: ya ves, esperar, valió la pena. Lo conocí en un café donde solía ir a trabajar algunas tardes. Él estaba sentado frente a mí, revisando unos planos y resoplando con frustración. Recuerdo que me sonrió tímidamente cuando notó que yo lo observaba. Esa fue nuestra primera conversación, gracias a un cargador de celular que él no tenía. Santiago era ingeniero civil. Amaba construir cosas. Decía que nada lo hacía sentir más vivo que ver un terreno vacío convertirse en un hogar. Era alto, de mirada serena, con una voz que no necesitaba alzarse para imponerse. Durante los primeros meses, todo fue ligero, cenas improvisadas, llamadas hasta quedarse dormidos, mensajes a deshoras, con chistes malos que solo él y yo entendíamos. Me gustaba su manera de escuchar, cómo me tomaba la mano al cruzar la calle, cómo recordaba detalles tontos que ni yo misma notaba. Después de un año nos fuimos a vivir juntos. Compartir techo fue sencillo. Él cocinaba los domingos, yo elegía la música. Él hacía café, yo ponía flores frescas en la mesa. Era una vida tranquila, de esas que no gritan pero sostienen. Y entonces llegó la propuesta. No fue nada espectacular, ni fue en París, ni frente al mar. Fue una noche cualquiera después de cenar mientras lavábamos los platos. Sacó un anillo de la alacena y dijo simplemente: ¿y si hacemos esto para siempre? Yo reí. Pensé que era una broma, pero su mirada estaba llena de una ternura que me desarmó. Dije que sí. No lloré. Lo abracé con fuerza, como si abrazarlo fuera mi manera de prometerle el resto de mi vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos, pero también de sueños compartidos. Elegimos el lugar,
una hacienda hermosa con árboles antiguos y una capilla de piedra. Mi madre hizo el velo. Mi padre escribió un discurso que aún guardo. Diseñé las invitaciones con mis propias manos, dedicando horas a cada detalle. La boda sería en mayo. Yo vivía en una nube. Todo parecía perfecto. Y sin embargo había algo que empezó a susurrar dentro de mí, como un reloj adelantado. No fue un cambio brusco, fue una ausencia sutil. Santiago seguía ahí, pero ya no con la misma luz. Dejaba pasar los días sin comentar los avances de la boda. Ya no me preguntaba sobre los colores de las flores, ni sobre el menú. Si le mostraba fotos del vestido, me decía: lo que tú decidas estará bien, y volvía al celular. Al principio pensé que eran los nervios. Todo hombre entra en pánico, me decía mi amiga Mariana, pero cuando pasaron las semanas y su desconexión se volvió más evidente, empecé a preguntarme si algo iba mal. Una noche le pregunté si todo estaba bien. Me besó la frente y me dijo: «Claro que sí, amor. Estoy feliz». Pero sus ojos miraban lejos, como si intentaran convencerse más a sí mismos que a mí. Yo seguí adelante, porque eso hacemos las mujeres que aman de verdad, sostenemos incluso cuando todo pesa. Aguantamos las miradas evasivas, las conversaciones huecas, el silencio creciente. Pensé que el día de la boda, al verme de blanco, todo cambiaría, que el miedo se iría, que volvería a mirarme como antes. Qué ingenua fui. Nunca conocí a Sofía en persona, pero su sombra vivía con nosotros desde el primer día. Él hablaba poco de ella, solo decía que fue alguien importante, que se conocieron en la universidad, pero que el destino los separó. Ella se fue a estudiar fuera del país, y él se quedó. Se despidieron sin promesas, y con los años dejaron de hablar. O eso creí. Siempre tuve la intuición de que Sofía era un capítulo no cerrado, una historia sin punto final. Pero confié, porque uno no ama desde la sospecha, uno ama desde la entrega, hasta que algo dentro de ti te empieza a avisar que estás sola e incluso acompañada. Había noches en que él se levantaba a leer mensajes con el celular en otra habitación. Cuando volvía, decía que era el trabajo. Una vez vi su rostro reflejado en la ventana. Tenía una sonrisa triste, de esas que uno no le dedica al presente, sino al recuerdo. Mi corazón no quiso ver lo que mi instinto ya gritaba, pero cuando amas, te conviertes en especialista en negar lo evidente, no por tonta, sino porque la esperanza es el último refugio antes del abismo. Lo que empezó como una incomodidad leve fue creciendo como una espina enterrada bajo la piel, pequeña, casi invisible, pero dolía cada vez que respiraba. Santiago ya no era el hombre que compartía conmigo las ideas más tontas sobre el futuro, ni el que me abrazaba sin razón mientras yo trabajaba. Empezó a llegar tarde. Decía que eran juntas retrasos en obra emergencias, pero lo que me dolía no eran sus ausencias físicas, sino las otras, las silenciosas. Una noche, mientras yo le hablaba del ensayo con el grupo de música para la ceremonia, él revisaba su celular con el ceño fruncido. Cuando terminé de hablar, solo dijo: perdón, ¿qué dijiste? Su desconexión era tan evidente que ni siquiera se molestaba en fingir. A veces, cuando lo miraba dormir, pensaba: ¿dónde estás cuando cierras los ojos? ¿Con quién hablas en tus sueños? Yo estaba allí con todo el corazón, pero él parecía haberse ido, sin decir adiós. Fue Mariana quien me lo hizo notar. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos café en la terraza, me dijo sin rodeos: «Camila, ¿estás segura de que él quiere casarse contigo?» Sentí un nudo en el estómago. Me molestó su pregunta. Me pareció injusta, pero me dolió tanto porque en el fondo yo también me la había hecho.
El día que todo empezó a romperse del todo, fue uno que parecía como cualquier otro. Santiago estaba en el estudio hablando por teléfono. Yo entré sin hacer ruido buscando unos papeles. Fue entonces cuando escuché su voz, apenas un murmullo, pero cargado de algo que no escuchaba en mucho tiempo emoción. Dijo algo así como: «No lo sé, Sofía. A veces pienso que nunca te olvidé del todo, que me apresuré, me paralicé. Quise creer que había escuchado mal, que no era su voz, que no era su nombre, pero lo era, Sofía, ella, el fantasma que siempre estuvo entre nosotros. Ahora tenía rostro, nombre, y al parecer, aún tenía poder sobre él». Salí de la habitación sin que me viera. Cerré la puerta con cuidado. En lugar de enfrentarme, encerré en el baño. Me miré al espejo largo rato. No lloré. Solo me quedé en silencio. Me sentía vacía, como si de pronto me hubieran arrancado la piel y me quedara solo la estructura sosteniéndome por inercia. Las siguientes horas fueron un teatro absurdo. Él salió del estudio como si nada, me preguntó qué queríamos cenar. Yo respondí como si no supiera nada. Cocinamos, comimos, vimos una película, dormimos uno al lado del otro, pero algo en mí había muerto, y lo más duro fue que él no se dio cuenta. Los días siguientes los pasé en modo automático. No sabía cómo actuar. Lo confrontaba, le preguntaba directamente si aún la amaba, y si lo negaba, y si me decía que sí. No sabía cuál respuesta me dolería más, pero la verdad no tardó en salir sola. Una noche, mientras lavábamos los platos, rompí el silencio. «¿Sigues hablando con ella?» Él no fingió sorpresa. Bajó los ojos, respiró hondo y dijo: «A veces». Sentí cómo se me cerraba el pecho. No grité, no lloré. Le pregunté si aún sentía algo por ella, y ahí, en medio del ruido del agua y los cubiertos, pronunció la frase que marcó el final: «No puedo casarme contigo», sabiendo que una parte de mí aún la ama. No era rabia lo que sentí. Fue una tristeza tan profunda que me hizo sentir vieja de repente, como si todos los años que compartimos hubieran sido prestados un error de cálculo del destino. Me senté en una silla temblando. Él se quedó de pie sin acercarse, como si ya no tuviera derecho. «¿Y por qué llegamos hasta aquí?», pregunté. «¿Por qué dejarme creer que éramos felices?». Su respuesta fue tan honesta como cruel. «Quise convencerme de que te amaba así, pero no fue justo para ti. Tenía razón, y aún así me rompió». En los días siguientes intentó hablar, explicar, pedir tiempo, pero lo que se rompe desde la raíz ya no se sostiene. Yo seguí adelante con la cancelación. Llamé a proveedores, a mis padres, a sus padres. Fue una cadena de silencios incómodos y disculpas que no eran mías. Cada llamada fue como arrancarme una parte del vestido antes de usarlo. Él se fue del departamento por unos días que se volvieron definitivos. Recogió sus cosas sin drama, sin escándalo, dejando atrás camisas, un cepillo de dientes y una foto de nosotros que nunca volvió a mirar. Yo dormí 3 noches en el sillón, no porque me doliera la cama, sino porque me dolía lo que representaba. En medio de todo, hubo gente que me preguntó si estaba segura, si no era exagerada, si no podía darle otra oportunidad. Pero yo sabía que casarse con alguien que ama a otra es como vivir en una casa con goteras tarde o temprano. Todo se inunda. Y esa fue la traición más profunda. No la infidelidad física, no los mensajes, sino la idea de que mientras yo bordaba nuestro futuro con hilos de amor, él seguía atado a un pasado que nunca quiso soltar. La noche en que decidí cancelar la boda, no hubo relámpagos, ni llanto en la almohada, ni discusiones épicas. Fue una noche tibia, casi bonita. El cielo tenía ese color lila que a veces se posa sobre Monterrey,
antes de oscurecer por completo. El vestido de novia colgaba aún en la puerta del armario, dentro de su funda blanca, como un secreto que ya no hacía ilusión descubrir. Había estado sola todo el día. Santiago me había enviado un mensaje escueto por la mañana. Necesito pensar. Me estoy quedando en casa de Álvaro. Lo leí 3 veces. No me sorprendió. Solo me senté en el borde de la cama y me quedé allí en silencio mirando mis manos. Noté que temblaban un poco. Fui a la cocina. Hice café. No lo tomé. Encendí la radio. Una canción antigua empezó a sonar. Era Mercedes Sosa cantando Alfonsina y el mar. De pronto me quebré. No por la letra, no por Santiago, sino por mí. Por la mujer que había sido estos últimos años. Por la que creyó en un amor que sin avisar se le escapó entre los dedos. Me senté en el suelo de la cocina. Lloré en silencio. No fueron lágrimas escandalosas. Fue un llanto hondo contenido, como si mi cuerpo supiera que esa era la única manera de vaciarse, sin romperse del todo. Cada rincón de la casa parecía mirarme con compasión. El florero en la mesa, los platos limpios, los post-it, con recordatorios de la boda. Todo tenía su nombre, su huella, su ausencia. Esa noche fue la primera vez que lo dije en voz alta. No me voy a casar. Me lo dije a mí misma. Me lo repetí como una oración. Porque necesitaba oírlo, no solo pensarlo. Porque las palabras cuando se pronuncian tienen un poder brutal, nos obligan a enfrentarnos. El día siguiente fue un desfile de actos mecánicos. Llamé al lugar de la ceremonia. Cancelé la música. Cancelé el catering. Llamé al fotógrafo. Todos reaccionaron igual, sorpresa e incomodidad, y después ese silencio que solo dejan las tragedias personales. No expliqué demasiado, no tenía ganas de justificarme. Solo decía, no va a haber boda. Nadie insistía. Llamé a mi madre al final. Su voz se quebró al instante. No me juzgó. Solo dijo, ¿estás segura, hija? Y cuando le respondí que sí, me dijo, entonces te acompaño en todo. Esa fue la primera caricia que recibí en días. Las reacciones fueron diversas. Algunas amigas me aplaudieron. Otras me dijeron que estaba siendo radical, que los hombres se asustan, que tal vez él volvería a amarme si le daba tiempo. Pero yo ya no quería ser la mujer que espera que la amen. Quería ser la que se ama lo suficiente como para irse cuando no la eligen del todo. Santiago volvió una semana después. Tocó la puerta. Llevaba una caja con sus cosas. Me pidió hablar. Nos sentamos en el sofá. Me miró como si de pronto me viera por primera vez. No lloró, pero su voz temblaba. Me dijo que se sentía confundido, que todo lo había sobrepasado, que no había vuelto a ver a Sofía, pero que pensar en ella lo desestabilizaba, que no quería perderme, que yo era su refugio. Y fue ahí, en ese preciso momento, cuando comprendí que no quería ser el refugio de nadie. Quería ser el hogar, no el escondite. Le agradecí la honestidad, pero le pedí que se fuera, que no volviéramos a intentarlo, que esto ya no era nuestro. Antes de irse, se detuvo en la entrada. Me miró con una mezcla de culpa y ternura y me dijo, eras perfecta, solo que no para mí. Lo acepté, porque a veces lo que más duele no es que te dejen, sino darte cuenta de que has estado mendigando amor sin saberlo. Los días siguientes no fueron heroicos. No me levanté renovada ni hice yoga al amanecer. Me costaba salir de la cama. Me dolía respirar. Llevaba su ausencia como un abrigo pesado en los hombros, pero cada noche dormía un poco mejor. Cada día lloraba un poco menos, hasta que un martes cualquiera me reí con un video tonto que me mandó Mariana. Fue breve, pero me di cuenta de que la vida seguía. Algunas personas me escribieron para saber qué había pasado. A otras no les dije nada. No tenía que dar explicaciones a quien no estuvo ahí
cuando todo se desmoronaba. Con el tiempo entendí que las ruinas también son paisajes y que uno puede construir algo nuevo sobre los restos si se atreve a mirar sin miedo. Aún conservo el vestido. No lo he tirado. No lo he vendido. Está guardado en su funda en el fondo del armario. No porque espere usarlo algún día, sino porque representa la versión de mí que creyó, la que amó sin medidas, y también la que aprendió a irse. Lo que más me dolió al final no fue la traición, fue darme cuenta de cuánto había olvidado de mí por sostener lo que se caía, pero también fue lo que me salvó, porque en ese hueco, en ese vacío, nació una nueva voz, mi voz. Tomar la decisión de cancelar la boda no fue un acto de valentía repentino. Fue más bien un acto de honestidad brutal conmigo misma. Porque quedarse donde no te eligen, donde te comparan en silencio con otra, donde el amor es a medias. Eso también es una forma de abandonarse. Después de que Santiago se fue por última vez, me senté en la sala y lo miré todas las plantas que habíamos comprado juntos, los portarretratos que aún conservaban nuestras fotos, las tazas con iniciales que ya no tenían sentido. Y supe que era hora de recoger, de soltar, de respirar sin miedo. Empaqué sus cosas con cuidado, no por él, por mí, porque no quería contaminar mi dolor con rencor, porque merezco cerrar las puertas con dignidad, no con rabia. Dejé su caja en la portería, le envié un mensaje breve y no volví a mirar atrás. Hubo momentos de flaqueza, por supuesto. No soy de hierro. Algunas noches abría nuestras conversaciones antiguas. Leía los te amo como si fueran cartas de alguien que ya no existe. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi perspectiva. No todo lo que duele es amor. A veces lo que duele es la costumbre, la expectativa rota, el ideal que construimos sobre alguien. Comencé a caminar sola por la ciudad, a ir al cine sin compañía, a tomar café en silencio sin revisar el celular cada 5 minutos. Descubrí una forma nueva de estar conmigo, y no era triste, era serena, era mía. Mis padres me apoyaron más de lo que esperaba. Mi madre en especial me abrazó una tarde y me dijo: «Te vi más viva el día que cancelaste la boda que cuando la anunciaste». Y tenía razón. A veces uno florece cuando deja de fingir. Devolví los regalos, doné algunos adornos, me di de baja de los grupos de WhatsApp de organización. Cerré etapas con gestos pequeños. Cada uno era una manera de decirme: «Ya no estás ahí». Y está bien. También hablé con una terapeuta, no porque me sintiera rota, sino porque quería entender por qué me había dolido tanto. Y descubrí que más que a él, lloraba por la mujer que fui, por la que dejó pasar señales, por la que bajó la voz, para no incomodar, por la que se esforzó en sostener algo que ya se había ido. Desde entonces, me prometí no volver a minimizar mis intuiciones, no callar cuando algo no me suene bien, no maquillar las grietas con excusas. El mundo me sigue preguntando: ¿cuándo me casaré? ¿Cuándo volveré a enamorarme? Yo sonrío, porque no tengo prisa, porque no quiero que mi valor dependa del sí acepto de nadie, porque aprendí que el amor que no empieza por una misma siempre llega cojo. Hoy puedo mirar atrás sin rencor. Lo que viví con Santiago no fue un error. Fue una historia que me enseñó los límites del amor cuando no hay verdad. Y me enseñó también el poder de elegir mi paz antes que mi ego. Porque al final, ¿de qué sirve entrar al altar con alguien que lleva otro nombre escondido en el bolsillo? Y tú te casarías con alguien que no puede olvidarse de otra mujer. Han pasado 8 meses desde aquel día, desde que devolví el vestido, desde que me quité el anillo, desde que cerré la puerta a todo lo que creí que sería mi vida. Y no
No me convertí en una versión perfecta de mí misma. No fui a retiros espirituales, ni escribí un libro sobre cómo sanar. Lo único que hice fue aprender a vivir sin pedir permiso para ser yo. A veces me preguntan si lo volví a ver. La respuesta es sí. Nos cruzamos una vez en la calle frente a una librería. Él iba solo. Yo también. Me miró como si no supiera si debía sonreír o pedir perdón. Yo simplemente asentí con la cabeza y seguí caminando. No por orgullo, sino porque ya no había nada que decir. Lo que se rompe en el alma no se repara con disculpas. Supe después, por conocidos, que intentó volver con Sofía, que no funcionó, que ella también había cambiado, que el pasado no siempre está dispuesto a ser futuro. Y me pregunté por un momento si él pensaría en mí, si recordaría mis manos temblando cuando le pedí la verdad, si entendería al fin el precio que pagué por su indecisión. Pero ya no me duele, porque comprendí que a veces no necesitamos justicia, solo distancia, que hay historias que no merecen final feliz, sino final verdadero. Hoy vivo sola en un departamento más pequeño con menos muebles, pero más luz. Pinto los domingos, aunque no sepa hacerlo bien. A veces bailo sola en la cocina. He vuelto a escribir, a reír, a confiar y sobre todo, he vuelto a mirarme con ternura. La boda no se hizo. No hubo arroz, ni vals, ni aplausos. Pero sí hubo un renacimiento. Silencioso, profundo, honesto. Y eso, a veces es más importante que cualquier se acepto. Porque entendí algo que no quiero olvidar nunca. A veces lo más valiente que puedes hacer es decirte que no. Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, si alguna vez también tuviste que elegirte a ti misma antes que a alguien que no supo valorarte, te invito a dejar tu comentario. Queremos leerte. Queremos hacer de este espacio un refugio para quienes han tenido que decir adiós, aun cuando dolía. Suscríbete para más historias como esta, reales, íntimas, que no siempre terminan en cuento de hadas, pero sí en libertad. Y si conoces a alguien que está a punto de casarse con la duda en el pecho, comparte este video. Tal vez, como Camila, necesitas saber que a veces lo más digno no es llegar al altar, sino aprender a caminar sola. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.